Listo. Bueno, gracias, Claudia. Hola a todos y todas. Bienvenidos a la última clase de la asignatura Planificación Estratégica Situacional, Urbana y Territorial. En esta clase vamos a ver la unidad 6 sobre metodologías e instrumentos de la planificación estratégica del proceso de planificación, comenzando por la fase de arranque del plan hasta su fase de implementación. Este es el contenido de la clase de hoy. Vamos a ver todo el ciclo metodológico, yendo fase a fase. En cada fase vamos a ver algunos instrumentos que ustedes pueden utilizar, los más importantes, hasta aquellas instancias que atraviesan a todas las fases, que son continuas a todo el proceso, como es todo el sistema organizativo del plan, la participación, la comunicación, el monitoreo y la evaluación. Este es el ciclo metodológico de la planificación estratégica. Vale aclarar que no es una receta ni tampoco una guía para seguir literalmente, sino que es una propuesta de recomendaciones metodológicas, productos de aprendizajes de muchos años de haber trabajado en planes estratégicos de ciudades. Recuerdo que mi primer plan estratégico fue en Lincoln en 1999 y bueno, hasta ahora seguimos trabajando en planificación estratégica, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que las metodologías deben adecuarse a cada realidad y necesidad local, fundamentalmente, y después a otros factores que son importantes, como por ejemplo la disponibilidad de información, los niveles de participación a los que está acostumbrada la ciudad en la que vamos a trabajar. Sí está pensado como una propuesta metodológica para hacer un plan estratégico de una ciudad y que abarca a todas las dimensiones del desarrollo económico, social, ambiental, urbano, cultural, etc. Es una propuesta que tiene que ser flexible, que si bien tiene una secuencia entre las fases, siempre es un proceso de retroalimentación, es decir, estos bucles que ustedes ven acá, quiere decir que siempre esta fase alimenta esta, es insumo de esta, pero cuando definimos esta fase también hace que uno pueda redefinir la fase anterior y esto se da a lo largo de todo el proceso. O sea, hay una revisión y retroalimentación continua en las fases metodológicas de un plan. También es muy importante al final hacer una evaluación y sacar fundamentalmente los aprendizajes para que eso retroalimente a otras experiencias futuras, ¿no? Proponemos una primera fase que es de preparación del plan, es decir, son todas las actividades previas para garantizar las condiciones del proceso de planificación territorial. Después continúa una fase de principios y valores donde se definen los principales valores consensuados con la ciudadanía, que son los que guiarán todo el proceso de planificación. La fase de análisis
situacional, donde se identifican los problemas clave. La fase 3, de visión estratégica, donde se identifican fundamentalmente los objetivos y las estrategias. La fase 4 ya es el desarrollo de las estrategias, donde ahí utilizamos una herramienta que denominamos el árbol estratégico, que es el que estructura, digamos, la formulación del plan. La fase 5, que es la de desarrollo de los proyectos, donde selecciono cuáles son los proyectos prioritarios para desarrollar, primero formular y después implementar en los primeros años del plan. Y finalmente la fase más importante, que es la fase 6, que es la implementación del plan. Y después, como les comentaba, hay un proceso continuo, que es este que ven ustedes acá abajo, que atraviesa a todas las fases, que es que siempre tenemos que ir definiendo un sistema organizativo que ordene y garantice la coordinación y gestión del plan. Siempre hay instancias de participación ciudadana en todas las fases. Es muy importante la comunicación, tanto hacia adentro de una gestión o una organización, como puede ser el municipio, pero fundamentalmente también hacia afuera, hacia la sociedad. Y como les decía, siempre tiene que haber un proceso de monitoreo y ajuste, ¿no? Que vaya controlando de que vamos yendo en el rumbo adecuado y si no, se hacen ajustes para garantizar la viabilidad del plan. La primera fase es la fase de preparación del plan, que tiene como objetivo desarrollar las actividades preparatorias. Es importante aclarar que un plan estratégico surge de una decisión colectiva de los líderes de la comunidad, que puede ser del sector político, comúnmente un municipio, pero también del sector económico y social. A veces es un acuerdo de todos o a veces de uno de los actores sociales para afrontar con éxito los retos del futuro de una ciudad. Y a partir de reconocer la necesidad de contar con un plan estratégico que sea capaz de guiar todas las actuaciones, ya sea del sector público como del sector privado, hacia un modelo de desarrollo sostenible, como vimos en las clases anteriores, y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, se deben resolver 4 actividades básicas, que es el liderazgo e implicancia de los actores sociales, el diseño del sistema organizativo del plan, la estrategia de comunicación y participación y la recopilación y el análisis de información a través de un sistema de información geográfico. Y una vez que recorrimos estas 4 actividades, se hace un ajuste metodológico ya para definir toda la metodología y las cuestiones operativas del proceso de planificación. Y de estas 5 actividades, hay 2 que me parece que son implicancias, que son importantes. Que una es la implicancia de los actores sociales, no solo en términos de consultarlos y de que participen en talleres, sino en corresponsabilizarlos con la gestión del plan y los proyectos. Y la otra actividad importante es contar con un sistema de información geográfico que garantice que todas las actividades del plan se tomen en base a información, en base a indicadores
y no en la intuición, en el sentido común o en la experiencia. Vamos a ver el caso de los actores sociales. Siempre los actores sociales formulan y desarrollan estrategias en el territorio para satisfacer sus necesidades e intereses y actúan en el marco de relaciones sociales que son de intercambio, de cooperación o conflicto. Y para esto es muy importante reconocer que los actores sociales tienen distintas lógicas o racionalidades desde la cual actúan según sus intereses. Y básicamente podemos decir que hay tres lógicas desde las que actúan los actores sociales, que son la lógica económica, la lógica política y la lógica de reproducción social. La lógica económica está basada en la acumulación y reproducción del capital. La ciudad interesa como mercancía y los actores operan en el mercado en búsqueda de lucro. Ese sería el interés de la lógica económica. Y dentro de esta lógica tenemos a las empresas, instituciones, organizaciones y servicios, ya sean públicos o privados, del sector formal, ya sea internacional, nacional, local, pero también está todo lo que está vinculado a la economía informal. La lógica política está basada en la acumulación y reproducción del poder para implementar un proyecto de sociedad o de ciudad. Los actores están vinculados a la orientación de los procesos de gestión y desarrollo de la ciudad y básicamente está compuesto por los actores gubernamentales, ya sea el gobierno central, provincial, municipal, corporaciones, agencias locales del gobierno central, autoridades o servicios de gestión estatal. Y la lógica de reproducción social es la reproducción de la vida, los sectores que están vinculados con los procesos de consumo privado y colectivo, al acceso y uso de bienes y de servicios, y ahí tenemos todas las organizaciones no gubernamentales, ya sean de distintas escalas, nacional, internacional, regional, local, las organizaciones formales de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias locales de base, también las organizaciones comunitarias no formales y los hogares y los individuos. Entonces, cada uno de estos actores, al tener su lógica diferente, es probable de que se puedan generar relaciones de cooperación o conflicto. Entonces, en procesos como los planes estratégicos. Entonces, es importante aplicar instrumentos de análisis, de registro, de reconocimiento de los actores sociales que van a participar en estos procesos. Lo que ven acá son uno de las herramientas que se utiliza de análisis, que son los llamados mapas de actores sociales, donde, bueno, básicamente lo que se hace es reconocer a los distintos sectores a los que pertenecen y se marcan distancias de cooperación, como son estas líneas que están en negro, o de conflictos entre distintos actores que intervienen en estos procesos, con el sentido de que cuando uno reconoce que hay relaciones de conflicto, puede pensar algunas estrategias para minimizar esas situaciones conflictivas y garantizar la viabilidad de estos procesos participativos, ¿no? Acá también vemos distintos actores sociales cómo están agrupados. En este caso se analiza si hay dependencia económica, si hay relación frecuente o relación consolidada, se identifican conflictos entre distintos sectores, también con el mismo sentido. Este es otro instrumento de análisis que es interesante, que es un mapa de relación
entre actores y de los actores con el plan. Entonces se establecen estas dos coordenadas donde se ponen los actores, en este caso hacia la izquierda, que están en desacuerdo o rechazo con el proyecto, y hacia la derecha los actores que están en acuerdo o en apoyo al proyecto, y en este sentido es así el poder, el peso o la incidencia que tiene el actor desde el más bajo hasta más alto, ¿no? Y en este ejemplo vemos, ¿no?, los actores, en este caso que tenemos alto acuerdo, ¿no?, y son actores de peso, o al revés, los actores que están en desacuerdo o rechazo con el proyecto y son también de peso. Entonces, cuando uno ve que en este sector se nos están concentrando muchos actores sociales, lo que ocurre es que el proyecto está en riesgo, ¿no es cierto?, su viabilidad, porque se pueden generar conflictos. Entonces, a partir de este análisis, yo puedo pensar distintas estrategias para minimizar y que la mayor cantidad de actores sociales empiecen a pasar hacia este lado, no estén a favor de nuestro proyecto, sobre todo si son actores de peso. Otra herramienta, en este caso propuesta por Flaxo, es lo que se llama el test de viabilidad, donde se ponen distintas acciones o proyectos de un plano o proyecto, y en este caso todos los actores sociales que están involucrados. Y se determina para cada uno de las acciones y cada uno de los actores estas categorías, digamos, desde muy favorable a muy desfavorable, pasando por distintas variantes, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que puedo medir para cada una de las acciones es el grado de conflictividad. Por ejemplo, acá vemos, el mayor conflicto está acá, porque tiene 4 desfavorables. Esta es la acción que tiene menor conflicto, esta tiene bajo conflicto, y esta tiene un conflicto potencial porque tiene varios actores que son neutros. Entonces, esto es lo mismo, digamos. Uno podría tomar la decisión de comenzar por los proyectos de menor conflicto, por ejemplo, o trabajar, si este proyecto es importante, para ver qué pasa con los actores que tienen posiciones desfavorables. Y en este sentido, lo que veo acá son cuán opositores o cuán aliados son determinados actores sociales, ¿no? Estos que están acá son los opositores más categóricos al proyecto. Este es un aliado muy fuerte porque tiene 4 favorables, y bueno, y este en este caso es un actor neutro. Con lo cual, son todas estas que estamos viendo distintas estrategias de analizar los actores sociales, teniendo en cuenta esto de que pueden generar conflicto y perjudicar de alguna manera la viabilidad del plan. Entonces, eso me permite adoptar distintas estrategias para maximizar el apoyo de los actores sociales respecto de nuestro plan. En el caso de los sistemas de información geográfico, para nosotros es muy importante tenerlo porque nos permite que todas las decisiones que tomemos a lo largo del proceso de planificación se haga en base a información precisa, ¿no?, en base a indicadores, y no improvisar y tomar decisiones en base a la intuición. Lo que hace un sistema de información geográfico es justamente relacionar información gráfica en forma de planos y mapas con una base de datos alfanumérica, ¿no? Estos números que ven acá son cada una de las parcelas, en este caso son las parcelas rurales de
de todo el partido. Acá ven, por ejemplo, por manzana, y a cada una de esas filas se le va cargando distinta información. Esa información, como ven, por ejemplo, en el caso de Tres Arroyos, donde hicimos hace muchos años un sistema de información geográfica, bueno, podemos ver los usos rurales de todo el partido. En este caso podemos ver en la ciudad cabecera la desocupación por manzana. En este caso de Benito Juárez, en la escala urbana de la ciudad cabecera, podemos ver las distintas redes de infraestructura. Y acá también vemos por parcela los usos, ¿no? Ya sean viviendas, comercios, equipamientos, parcelas vacías, etc. Entonces, es una herramienta muy importante que nos permite que toda decisión que tomemos a lo largo del plan la hacemos en base a información precisa, ¿no? Y así no caemos en improvisaciones. La segunda fase, en realidad es la primera, porque la anterior es una fase cero como de preparación. Ahora podríamos decir que es la primera fase donde se definen los principios y valores consensuados con la ciudadanía que guiarán todo el proceso de planificación. Por ejemplo, si decimos que procuramos un desarrollo sostenible, igualitario y justo, y que queremos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, bueno, tenemos que definir qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir un desarrollo sostenible? ¿Qué quiere decir mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? Y para eso es fundamental definir estos valores y que esos valores se puedan traducir en indicadores, como vamos a ver ahora más adelante. Y para eso sirve esto que vimos en clases anteriores, que es la localización de distintos paradigmas, como es la Agenda 2030 o la nueva Agenda Urbana o cualquier otra teoría o marco conceptual que uno quiera tomar y localizar, quiere decir ver de esos marcos conceptuales que puedo tomar para mi ciudad. Y esto se ponen en práctica distintas instancias participativas, como talleres o encuestas, que nos permitan definir con la ciudadanía cuáles son esos valores y que esos valores sean medibles a través de indicadores. En este caso vemos un ejemplo de Bilbao, por ejemplo, que una de las definiciones o de los principios que tenían era que en el centro de la planificación iban a estar las personas, ¿no? Y convocaban a la ciudadanía a un proceso de reflexión para definir cuáles eran los valores que la ciudad quería para tener un desarrollo que ellos definían competitivo y sostenible. Y en principio, para la discusión, proponían que sus valores eran la innovación, la profesionalidad, el sentido comunitario, la identidad y la apertura al exterior, ¿no? Bueno, y después hay otros valores también que después los pueden leer. Entonces, una vez que la ciudadanía define esos valores, son los valores que guiarán todo el proceso, ¿no? Y eso determina el tipo de indicadores. Acá vemos otro marco conceptual que es el urbanismo ecosistémico, ¿no? Donde definen distintos valores, ¿no? Ponen a discutir a la ciudadanía si quieren una ciudad compacta o dispersa, si hay descompresión o compresión en la ciudad, si se garantiza la accesibilidad para todos o la movilidad privada, si se piensa en el ciudadano o se prioriza el peatón, bueno, la cohesión social o la exclusión social, si es importante el acceso universal a la vivienda, la dotación y distribución equilibrada de equipamiento, bueno, definen
una serie de valores que básicamente tienen que ver con garantizar el derecho a la ciudad, los derechos humanos, la convivencia social, garantizar el acceso universal a la vivienda y el acceso universal a los equipamientos sociales y los servicios básicos. Y lo que me parece importante de este enfoque es que después, para ver si se logran garantizar esos valores, se definen indicadores, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, estos son los indicadores de cohesión social, ¿no? Cuando están compuestos por distintos índices, por ejemplo, de envejecimiento, la población extranjera, el índice de segregación de población extranjera, el nivel de estudio e índice de segregación de estudios superiores, la distribución territorial por género de la renta, la desigualdad social, la proximidad a los equipamientos y servicios básicos, la dotación de equipamientos básicos y la vivienda protegida. Todo eso tiene una fórmula de cálculo y se establece un rango de objetivo mínimo y objetivo deseable. Entonces, después uno puede ver si el impacto de los proyectos y el impacto del plan logró garantizar la cohesión social de la ciudadanía donde se está implementando este enfoque. ¿Está bien? Por eso me parece que es muy importante primero definir cuáles son los valores desde los cuales uno va a abordar un proceso de planificación y después ver cómo esos valores se traducen en indicadores concretos. La siguiente fase es una fase muy importante que es el análisis situacional. Algunos la denominan diagnóstico. Nosotros vimos desde el enfoque de Carlos Matus que proponía el término análisis de una situación determinada, y el objetivo de esta fase es construir el análisis situacional del territorio con el propósito de identificar y explicar los problemas centrales, fundamentalmente tener un conocimiento integral del territorio, de todas sus dimensiones, de todas sus variables, y analizarlo desde el punto de vista explicativo, no descriptivo. Explicativo quiere decir entender que los problemas son complejos y que son multicausales, ¿no? Entonces, bueno, narrar cómo se encadenan todas las causas que determinan un problema y cuáles son sus efectos. Y para eso utilizamos distintas herramientas, que ahora vamos a ver rápidamente, como son el árbol de problemas, el marco problemático, la matriz FODA. Todo ese análisis se lo lleva a instancias participativas que lo van a enriquecer y lo van a validar y acordar. Y la importancia de esta instancia es identificar cuáles son los problemas centrales de un territorio. Como ven acá, este es un caso que trabajamos hace poco en Chacabuco. Bueno, cuáles sean las principales problemáticas, en este caso era de la dimensión urbana, ¿no? Patrones de crecimiento urbano insustentable, desigual desarrollo urbano entre centro y periferia, desigual desarrollo territorial entre la ciudad cabecera y las localidades, déficit de espacio público total y desigualdad de espacio público verde por habitante, la movilidad urbana insostenible, déficit de viviendas y tenencia irregular, desigual riesgo social frente a desastres y un marco institucional y legal desactualizado. Acá vemos lo que se conoce como árbol de problemas, que identifica cuáles son los aspectos negativos de una situación existente, buscando explicar su complejidad. Entonces, lo que se hace es identificar o reconocer cuál es el problema central y determinar cuáles son sus causas. En este nivel son las causas directas y después nos preguntamos cuáles son las causas de las causas directas que pasan a ser las causas indirectas
y las causas de las causas indirectas, que son las causas estructurales o las causas raíces, ¿no? Que cuando uno ataca las causas raíces de un problema, es que puede resolver la complejidad que tiene este problema. Y hacia arriba, ¿cuál es el efecto o el síntoma que expresa ese problema? Es decir, se hace una reconstrucción hacia atrás de la cadena causal de los problemas y se determina relaciones, en este caso, de causa-efecto. Este es un ejemplo de un trabajo que hice, ¿no? Bueno, determinar un problema central que era el desigual desarrollo urbano entre centro y periferia. Bueno, cuáles eran las causas que tenían que ver con determinados déficits y la baja inversión en obra pública y los efectos, ¿no? El desigual acceso a oportunidades urbanas y exclusión socioespacial de los sectores populares. El marco problemático es otra herramienta muy importante porque permite profundizar el análisis de problemas complejos desde el punto de vista relacional, explicativo y valorativo. Básicamente parte de reconocer cuál es el límite o recorte de un problema, ¿no? Identificar cuáles son los conflictos más importantes que identifican ese problema, ver cuáles son las relaciones que existen entre esos conflictos y identificar la cadena causal, como vimos recién en el árbol del problema, que determina a cada uno de los conflictos. Acá vamos a ver un caso de un municipio, ¿no? Donde, bueno, se analizan en este caso 4 grandes dimensiones, que es la dimensión turística, la social, la urbana y la productiva. Se identifican cuáles son los problemas centrales de cada una de esas dimensiones y se analizan las cadenas causales y sus relaciones. Y la otra herramienta, que tal vez sea la más conocida, es la matriz FODA, que lo que permite es relacionar el análisis interno, donde se identifican fortalezas y debilidades, y el análisis externo, es decir, las condiciones del entorno al plano o proyecto en el que estoy trabajando, identificando oportunidades y amenazas. Las fortalezas y las oportunidades son aspectos positivos, las fortalezas internas y las oportunidades externas que benefician el desarrollo. Por lo contrario, las debilidades y las amenazas son los aspectos negativos o barreras para el desarrollo, las debilidades internas y las amenazas. Pero lo importante de la matriz FODA es que cuando uno lista las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es empezar a ver qué pasa con los cruces, ¿no? O sea, cuando tengo una fortaleza y tengo oportunidades, bueno, puedo pensar estrategias para maximizar las fortalezas y las oportunidades. Cuando tengo debilidades y tengo oportunidades, tengo que pensar estrategias para minimizar estas debilidades que tengo localmente y aprovechar las oportunidades del entorno. Cuando tengo fortalezas, pero tengo amenazas del entorno, tengo que pensar estrategias que maximicen los aspectos positivos locales y minimicen estas amenazas del entorno. Y cuando tengo amenazas en el entorno y debilidades, tengo que pensar estrategias para minimizar ambas barreras para el desarrollo. En este caso vemos un ejemplo también de un ejercicio que hice, ¿no? Donde, bueno, se identifican, acá ya estamos en la instancia de identificar las estrategias, entonces se pone el objetivo central y se identifican cuáles son las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas más importantes. Entonces uno puede empezar a pensar estrategias que son potencialidades
que son para aprovechar las oportunidades y las fortalezas, estrategias para superar las debilidades locales y aprovechar las oportunidades del entorno, que pasan a ser desafíos, los riesgos, que me permite definir estrategias para superar las amenazas del entorno y aprovechar las fortalezas locales, y esto que es una limitación para el desarrollo porque son estrategias para neutralizar las amenazas del entorno y las debilidades que son internas. La tercera fase es la de la visión estratégica. Ya estamos por la mitad del proceso metodológico de planificación estratégica y su objetivo es la visión estratégica compuesta fundamentalmente por definir los objetivos, las estrategias, y acá ya me voy aproximando a el modelo futuro de desarrollo, el modelo deseado. Y las actividades que se desarrollan para esta fase de visión estratégica es el análisis de objetivos, el análisis de escenarios y el análisis de estrategias. También se va consensuando en distintos talleres y métodos participativos con los actores sociales y se formula la visión estratégica y el modelo de desarrollo. Como veíamos hoy, la situación objetivo, en este caso habíamos visto la situación actual y en esta instancia lo traducimos a situación objetivo, ¿sí? Entonces, lo que teníamos, yo les comentaba para el caso de Chacabuco como patrones de crecimiento insustentable, bueno, la situación objetivo es evitar un crecimiento urbano ilimitado, la desigualdad del desarrollo pasa como objetivo a revertir las desigualdades entre barrios, la desigualdad entre la cabecera y las localidades pasa a ser el objetivo a revertir las desigualdades. Entonces todas las instancias problemáticas pasan como instancias positivas como objetivo. Y se definen cuáles son las estrategias que me van a permitir pasar de esta instancia de la situación actual a la situación objetivo, y la síntesis de esta estrategia empiezan a definir cuál es el modelo de desarrollo, ¿no? Cuando yo planteo que quiero una equidad territorial, una ciudad inclusiva, un espacio público de calidad, una movilidad sostenible, una sostenibilidad ambiental y una nueva gobernanza urbana, estoy definiendo un modelo de desarrollo. Y uno de los primeros pasos es construir el árbol de objetivos, que es el que me permite describir cuál es la situación futura. Y lo que se hace en este caso es pasar los estados negativos del árbol de problemas a estados positivos. Y lo que en el árbol de problemas teníamos la relación causa-efecto, acá pasa a ser la relación medio-fin. Es decir, tengo que cumplir con estos medios, con este medio y este medio para alcanzar este fin y así sucesivamente, ¿no? O sea, como había una reconstrucción hacia atrás de la cadena causa-efecto en el árbol de problemas, acá es una reconstrucción hacia atrás de la cadena medio-fin. Este es un ejemplo, digamos, del ejemplo que veíamos como problema. Bueno, acá lo vemos como objetivo, esto después lo pueden ver más detenidamente. Y el otro tema es la construcción del análisis de escenario, ¿no? Que es un poco empezar a trabajar con la imagen futura del área de intervención. Obviamente cuando empezamos a trabajar con ese escenario, es un escenario con incertidumbre, ¿no? Entonces planteamos dos tipos de escenarios. Un escenario tendencial que sería qué pasa con la situación del área donde trabajamos si no intervenimos, y qué pasa con el escenario que pasa a ser el escenario meta o el escenario objetivo cuando intervenimos, ¿no? Entonces, lo que se hace en el análisis de escenario es
Se construye el escenario actual con el análisis situacional y es una hipótesis del comportamiento de la situación actual del área de intervención. Y el escenario tendencial es la hipótesis de la situación futura sin intervención, y el escenario meta es la hipótesis del comportamiento futuro con intervención. Entonces, como veíamos, del marco problemático y la matriz FODA definimos la situación actual que nos permite describir y explicar en dónde estamos. Se definen las estrategias de intervención, es decir, qué estrategias elegimos para ir en la dirección deseada, y definimos el escenario objetivo meta, que es la situación deseable y posible. Deseable sería hacia dónde queremos ir, y posible sería hacia dónde podemos ir en función de los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, hablar de viabilidad. Y acá vemos, por ejemplo, a través de indicadores, un análisis de escenario, en este caso para emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces acá vemos que en el escenario actual de esta ciudad hay 695.280 toneladas de dióxido de carbono. Si no hacemos nada, las emisiones se van a incrementar a 1.148.535, y con intervención el escenario objetivo meta pasa a tener 941.798 emisiones. Y la estrategia en ese caso para reducir las emisiones en 206.737 toneladas es un plan de mitigación, ¿sí? Entonces, eso es trabajar con escenarios en un plan estratégico. Hay otra herramienta que se llama la rueda de futuro, que es a partir de poner en el centro de la rueda un problema a analizar. Después se invita a los participantes a completar posibles consecuencias directas de ese problema en el futuro, y seguidamente las consecuencias de las consecuencias, y ahí se analizan las tendencias y se debaten y se definen cuáles son las tendencias más importantes a tener en cuenta en un plan. Esto es de alguna manera lo que se denomina pensar estratégicamente, con el objetivo de anticiparnos a las tendencias y no que nos ocurran y que nos encontremos con el problema, como pasó, por ejemplo, con la COVID, ¿no? Que nadie esperaba la COVID y a partir de ahí se empiezan a pensar estrategias. Desde el pensamiento estratégico, lo que se busca es justamente es adelantarse a esas tendencias de maneras de ser resilientes, es decir, de tener la capacidad de poder reaccionar en tiempo y forma ante determinados impactos de situaciones imprevistas. En el caso del desarrollo de las estrategias, el objetivo sería la formulación del plan, y para eso utilizamos como herramienta lo que llamamos el árbol estratégico. El árbol estratégico es un poco esta estructura que ven ustedes acá, que define una visión o un objetivo general del plan, el modelo de desarrollo sobre el cual se va a basar ese plan, cuáles son los objetivos particulares de ese objetivo general y cuáles son las líneas estratégicas, y cuáles son los programas y los proyectos que me van a permitir concretar esta estrategia y este objetivo particular, y cumpliendo con todo esto vamos a poder cumplir con el objetivo general y el modelo de desarrollo del plan. También en este caso hay instancias participativas para acordar la formulación del plan, y en esta instancia quedaría formulado el plan estratégico. La visión que vemos acá, que sería el objetivo más general del plan, representa la visión compartida sobre la situación objetivo meta a alcanzar en el futuro, podríamos decir un escenario 2030, por ejemplo,
sustentada en la imagen deseable que quiero para la ciudad. El modelo de desarrollo es la opción de ciudad o modelo futuro deseado. Y eso requiere, como decíamos, de un posicionamiento, de definir valores sobre los cuales en la dimensión social, económica, urbana, ambiental y de gobernanza queremos mantener y sostener consensuados con la ciudadanía. Los objetivos particulares son objetivos específicos que será preciso alcanzar para poder lograr el objetivo general y el modelo de desarrollo. Y las líneas estratégicas son las trayectorias o los caminos a recorrer para pasar de la situación actual a esa situación futura. Los programas articulan un conjunto de proyectos y los proyectos son las acciones y las actividades que se llevan a cabo para concretar el plan. Por eso son tan importantes. Vamos a ver cómo se compone un árbol estratégico. Un árbol estratégico se compone como de tres partes. Por un lado, como decíamos, la visión y el modelo de desarrollo. Después las líneas estratégicas y los objetivos particulares. Y los programas y los proyectos. Esta parte del plan, es decir, la visión, el modelo, las estrategias y los objetivos particulares, es el marco estratégico de actuación, sería como el paraguas que define hacia dónde vamos, ¿no? Que define el rumbo de la ciudad. Y esta parte, que son los programas y los proyectos, son las acciones concretas que permiten, valga la redundancia, concretar el plan y la estrategia. Y todo tiene que tener una coherencia, ¿no? Una lógica que va desde lo más general, que es la visión y el modelo de desarrollo, a lo más particular, que son los proyectos. También tiene que haber una lógica vertical, digamos, de que los proyectos y las acciones sean coherentes con los objetivos, con la línea estratégica y, en definitiva, con la visión y el modelo. Y también tiene que haber una línea horizontal, ¿no? Una lógica horizontal donde ningún proyecto sea contradictorio con otro. Inclusive puede ser que haya varios proyectos que contribuyan a más de un objetivo y a más de una línea estratégica. Después viene otra instancia que es muy importante, que es la fase de desarrollo de los proyectos, que el primer trabajo que se hace es de toda la cartera de proyectos que uno tiene en un plan. En el ejemplo que veíamos anterior, que es de Chacabuco, teníamos 66 proyectos. Bueno, en esta instancia el primer paso es identificar de toda esa cartera de proyectos cuáles son los proyectos estratégicos, los más importantes, los que nos van a permitir transformar la ciudad y que van a ser parte de lo que llamamos el plan operativo anual. Y después hay que formular o desarrollar esos proyectos sobre los cuales hay distintos enfoques, como es el marco lógico, la matriz de marco lógico, y hay distintos niveles de proyecto, como es un perfil avanzado, la prefactibilidad, la factibilidad y el proyecto ejecutivo. Y en esta instancia de desarrollo de los proyectos hay que definir el plan de monitoreo y evaluación. En este caso vemos, del ejemplo que veíamos recién, bueno, cuáles son los 8 proyectos que fueron seleccionados como estratégicos del Plan Estratégico Urbano Territorial de Chacabuco. Para eso lo primero que se hizo es construir una matriz de ponderación de proyectos donde se listaron todos los proyectos, no todas las estrategias y cada uno de los proyectos, y lo que se hizo fue valorar según el grado de aporte, o sea, cuando
poníamos el valor 3, era que tenía un grado de aporte alto, y el valor 1 era que tenía un grado de aporte bajo de cada proyecto respecto de cada una de las líneas estratégicas, ¿no? Entonces eso nos permitía construir un índice de grado de aporte. Entonces los proyectos que tenían mayor cantidad de aporte a las líneas estratégicas del plan eran los proyectos que nos permitían ser los más prioritarios para conformar el plan operativo anual. Podría haber otros criterios, como podría ser el apoyo social, o también muchas veces porque se tienen los recursos, es prioritario desarrollar algún proyecto. Pero bueno, siempre hay que tener alguna matriz de ponderación que me permita seleccionar cuáles son los proyectos estratégicos. Y como decíamos en la clase de la planificación estratégica urbana, siempre hay que apuntar a aquellos proyectos que son los más potentes en la transformación de la ciudad. Es imposible llevar adelante 150 proyectos en un plan. Hay que tener la capacidad de identificar aquellos proyectos que son los que realmente van a producir una transformación, y sobre todo aquellos que nos van a permitir victorias rápidas, ¿no? Que la sociedad permita ver rápidamente logros concretos en la mejora de su calidad de vida. Bueno, y esta es la matriz de marco lógico que la vimos cuando vimos la planificación estratégica territorial, que bueno, que es una secuencia de planificación de proyectos que comienza con unas herramientas de diagnóstico, que es analizar los actores involucrados y analizar los problemas a través de la herramienta que vimos, que es el árbol de problemas. Después lo que se conoce como herramientas de identificación, donde se hace el análisis de objetivo a través del árbol de objetivos, se analizan las alternativas y las estrategias, y eso nos permite construir esta matriz de marco lógico, ¿no? Que en este sentido hay un resumen narrativo de distintos niveles de objetivos, que son los productos, que es lo que se va a producir concretamente con el presupuesto del proyecto; el propósito, que es el para qué sirve, ¿no? Acá es qué es lo que voy a hacer, acá es para qué lo hago, y acá en este nivel es con qué fin, ¿no? El fin último al que mi proyecto contribuye, pero que a su vez necesito de la complementación de otros proyectos. Y acá son las actividades que yo necesito para desarrollar, para poder concretar estos productos. En este sentido están que cada uno de esos niveles de objetivo y las actividades tienen que tener un indicador que me permita medirlo, definir cuál es el medio de verificación, o sea, cómo voy a verificar con qué medio el indicador. Y la columna de supuestos son factores que no controlo, son factores del contexto, pero que se tienen que cumplir para poder concretar el proyecto. Entonces, la lógica que tiene el marco lógico es: si desarrollo estas actividades y se cumplen estos supuestos, puedo cumplir con los productos. Si cumplo con los productos y se concretan estos supuestos, puedo cumplir con el propósito. Si cumplo con el propósito y se cumplen estos supuestos, puedo cumplir con el fin junto con otros proyectos y garantizar la sostenibilidad del proyecto. En definitiva, un marco lógico es lo que le da de alguna manera estructura lógica a un proyecto. Este es un ejemplo que les traje para que vean que por ahí no es tan complejo, de un proyecto que estamos desarrollando, que se llama Edificios Municipales Energéticamente Sustentables, con financiamiento de un programa que se llama Euroclima de la Unión Europea, donde se definen cada uno de los componentes que tiene el proyecto, que son capacitaciones, generación de conocimiento en eficiencia energética, una metodología de autoevaluación energética, diagnóstico, formulación y ejecución de proyectos y un plan de comunicación. Bueno, y como ven, cada uno de estos componentes tienen objetivos, productos, resultados
un indicador y una meta final. Vamos a un ejemplo fácil de entender, por ejemplo, las capacitaciones. Bueno, el objetivo es capacitar a todos los actores sociales involucrados en un municipio. Los productos son 10 capacitaciones virtuales y presenciales para el uso adecuado de eficiencia energética, o en este caso era sobre la problemática de la transversalización del enfoque de género. El resultado esperado son las capacitaciones realizadas, y el indicador es el número de capacitaciones, que son 10 capacitaciones en 2 años, y el número de personas que asistieron a las capacitaciones. Y la meta es que más del 80% de los implementadores estén capacitadas y capacitados, ¿no? Y así para todos los productos del proyecto tienen sus resultados, sus indicadores y sus metas. Bueno, dos también componentes que son fundamentales es hacer el cronograma, ¿no? Este es un proyecto trianual, cada año se divide en trimestres, bueno, y cómo se desarrollan cada uno de los productos a lo largo de los años, ¿no? Cuando comienzan, cuando terminan. Obviamente el tema del presupuesto también es muy importante, ver para cada producto, bueno, qué es financiado en este caso por Euroclima y en parte por la contraparte o por los beneficiarios, ¿no? Para cada año, para poder desarrollar este proyecto. Y este es el ciclo de desarrollo de proyectos de la Secretaría de Planificación Territorial de Nación, bueno, que entiende al ciclo de proyectos desde la planificación, el desarrollo de los proyectos en 3 niveles, que es prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo, la concreción en obras y los resultados. Y bueno, y cómo la evaluación de esos resultados retroalimentan otros procesos. Acá vemos estos 4 niveles, digamos, en los que uno puede desarrollar un proyecto. El perfil avanzado es una propuesta preliminar, es como una idea, proyecto, podríamos decir, de solución a un problema, que consta de una caracterización del problema, tiene que haber al menos una solución técnica, hay un planteo preliminar de objetivos, analizar que no haya obstáculos para desarrollar esa propuesta, y se hace una aproximación presupuestaria del proyecto. Prefactibilidad quiere decir analizar distintas alternativas, es decir, para solucionar un problema yo puedo plantear distintas alternativas y tengo que tener la capacidad de seleccionar la mejor. Y la conclusión puede ser que esa alternativa hay que postergarla, reformularla, abandonarla o continuarla. Si logro continuarla, puedo estar en la instancia de desarrollar el proyecto a nivel factibilidad, donde ya ahí sí se definen los aspectos técnicos fundamentales que tiene un proyecto, como es la recopilación de antecedentes y estudios, una memoria descriptiva y de cálculo, un cómputo de materiales, presupuestos, planos, documentación, estudios ambientales, etcétera, etcétera. Depende obviamente del proyecto. Y el diseño ejecutivo, que ya es preparar lo que se conoce como es la licitación para la ejecución de un proyecto. Bueno, la fase 6, yo diría que es la fase más importante del plan, porque es la que permite ver si se concreta la transformación para la cual se hizo el plan, ¿no? Y consiste en la implementación de los proyectos estratégicos. El éxito de un plan se puede medir por la cantidad de proyectos estratégicos ejecutados y por el impacto de sus resultados, ¿no? Y en esta instancia es muy importante la conformación del órgano de implementación del plan. Eso dependerá mucho de la experiencia de cada lugar y cómo se fue desarrollando todo el sistema organizativo del proceso de planificación. Definir el sistema de financiación de los gastos corrientes del órgano de implementación.
es muy importante que en la municipalidad haya un presupuesto de todo el área de planificación estratégica que sea la encargada de gestionar el plan. Es muy importante, obviamente, hacer permanentemente un proceso de monitoreo y evaluación del plan, ¿no? Esto tiene que ser un plan continuamente monitoreado y actualizado y sobre todo incorporando nuevas tendencias, ¿no?, que pueden aparecer. También es muy importante la visibilidad y comunicación del plan. Para visibilizar los logros, ¿no?, que la ciudadanía vaya viendo que los proyectos se van concretando y, bueno, obviamente iniciar el proceso de implementación. Este es un ejemplo de distintos modelos de órganos de implementación que puede ser un modelo público donde es el municipio o una agencia de desarrollo la que se responsabilice y lleva adelante el plan. Puede haber un modelo privado donde el Estado y el gobierno no participe, sino que una cámara de comercio o de asociación empresaria sea la que lleva adelante el plan estratégico, o un modelo mixto que puede ser una asociación o una fundación. Igualmente, independientemente de estos tres modelos, siempre hay que buscar la implicancia de los actores sociales. Implicancia quiere decir buscar complicidades, buscar corresponsabilidad en la implementación de los proyectos. No es el Estado o el gobierno el único que tiene que llevar adelante los proyectos estratégicos, sino que es toda la sociedad civil y el sector privado la que debe corresponsabilizarse con un proceso de desarrollo. Bueno, dimensiones del sistema de evaluación. Hay muchas o distintas formas de evaluar un plan. Primero los proyectos, ahora vamos a ver cómo se planifica el monitoreo y evaluación del proyecto. Como decíamos, en la etapa de diseño yo tengo que planificar el monitoreo y la evaluación antes de comenzar la implementación del proyecto. Después también tengo que definir indicadores del progreso del plan para ver qué porcentaje de los proyectos estratégicos implementados se van concretando. Puedo también tener indicadores de impactos del plan en la ciudad, es decir, verificar cómo se van modificando los indicadores más importantes que definí. Vamos a suponer ocupación, desocupación, pobreza, PBI, etc. Y también indicadores que me permitan comparar con otras ciudades. Y después, una vez que se implementa cada uno de los proyectos, obviamente se va haciendo un monitoreo y evaluación de la ejecución del plan. Sintéticamente hay como un monitoreo continuo, hay una evaluación de medio término, una evaluación de cumplimiento al final del plan y más o menos 2 o 3 años de terminado el plan, donde hacemos una evaluación de impacto, donde podemos ver si realmente el proyecto obtuvo los logros para los cuales fue diseñado. Bueno, y este es un ejemplo del proyecto que les decía que estamos haciendo de evaluación semestral. Acá se ponen, bueno, todos los datos del proyecto y todas estas son las dimensiones que se evalúan. Pues les voy a mostrar las más importantes, por ejemplo, para las capacitaciones, ¿no? Se pone indicadores de producto, que teníamos el número de capacitaciones realizadas. La meta era que hacer 10 capacitaciones en 2 años. Entonces, en este primer momento se hicieron 17 capacitaciones realizadas, o sea, se cumplió con el 170% de lo que se había propuesto el plan. Se puede poner comentarios, los que quieran, cuál es el medio de verificación de ese indicador, bueno, y se podría poner aprendizaje. Y el otro seguimiento que hay que hacer es el presupuestario, ¿no? Del presupuesto y del desembolso que nos dieron para ejecutar el proyecto, cuánto se ejecutó, cuál es el saldo y cuál es el porcentaje ejecutado. Tanto para en general, digamos, como para cada uno de los actores involucrados, en este caso bajo forma de contrataciones y gastos, se va haciendo un monitoreo
de todos los desembolsos que tienen que ver con el proyecto. Como decíamos, la comunicación es muy importante. Este es el caso de Barcelona, fíjense, desde el primer plan estratégico de Barcelona hasta este último que está llevando ahora, que es el Barcelona del Mañana, Compromiso Metropolitano 2030, siempre está publicando libros y textos y comunicaciones sobre los avances del plan, sobre la combinación del plan, para que la sociedad y toda la comunidad de alguna manera pueda estar al tanto de qué es lo que se está haciendo con el plan estratégico, y es también una muy buena manera de difundir lo que conocemos como el pensamiento estratégico. Y como les decía, bueno, hay todo un proceso continuo de organización, participación y comunicación y monitoreo y ajuste que atraviesa a todas las fases, ¿no? El sistema organizativo, este sería un sistema organizativo posible para la fase de implementación. El órgano de máxima participación es una asamblea general donde estarían todos los representantes, los actores sociales. Siempre hay un órgano ejecutivo o un órgano de implementación, que es el que aprueba todas las instancias del plan, a propuesta de un equipo técnico. Ese equipo técnico responsable del plan puede ser que tenga un asesor externo, y es fundamental que tenga un equipo de comunicación, y siempre ese equipo técnico trabaja con comisiones de trabajo. En este caso, en esta fase de implementación, podría ser por proyectos estratégicos. Una instancia muy importante es todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. O sea, este es un ejemplo de Chacabuco, ¿no? Donde, bueno, siempre estuvimos reuniéndonos con distintas organizaciones sociales. En alguna instancia se presenta el plan a la comunidad, en otra instancia nos reunimos con el intendente y el gabinete, en otra instancia el intendente más el equipo técnico más los financiadores, que eran de Nación, presentan un avance del plan. Los actores sociales discuten en talleres las distintas instancias del plan en base a una metodología propuesta, y el objetivo es un poco este, ¿no? Que los actores sociales sean los protagonistas del proceso, ¿no? Un poco que se invierta esto de que los procesos comienzan con el intendente hablando para tratar de generar liderazgo y convencimiento a toda la sociedad, para lograr después que sea al revés, digamos, que los actores sociales, los vecinos, las organizaciones sociales, los actores económicos, etcétera, sean los que cuenten el plan a los gobernantes y a los técnicos. Bueno, y para terminar, quería hacer unas reflexiones sobre el enfoque metodológico, ¿no? Primero, decir que dado que cada ciudad y sus problemáticas son diferentes, las metodologías de planificación estratégica no es un proceso dogmático e inflexible, sino que la mejor metodología es un híbrido que adopta las mejores características de diversos métodos, como son los que estuvimos viendo, que vimos la planificación estratégica situacional, la urbana y la territorial. Y que esa selección de métodos e instrumentos está supeditada a las condiciones y las necesidades locales y a la disponibilidad de fuentes de información. Y es decir, que no hay una metodología igual a la otra, ¿no? O sea, siempre uno tiene que adaptar la metodología a las necesidades del lugar, a la idiosincrasia, y a su vez tiene que ser consensuada con los actores sociales. Y todo proceso de planificación también requiere de una metodología estructurada, o sea, es imposible hacerlo en base a la intuición, y tiene que ser basada en el trabajo en equipo, que es muy importante, el aprendizaje y el conocimiento colectivo, y con los actores sociales involucrados en el proceso. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya resultado útil que dimos en la asignatura. Yo les puse una bibliografía de Fernando Tauber, que es el presidente de la Universidad de La Plata y el líder, digamos, de nuestro equipo de planificación estratégica.
que es un texto que escribió para el curso de formación en liderazgo universitario, donde van a encontrar cuestiones metodológicas e instrumentales de la planificación estratégica que no necesariamente son iguales a las que yo les estuve planteando. Tengan en cuenta que este artículo es de 2004, con lo cual hemos aprendido bastante en estos últimos 17 años. Pero bueno, siempre sirve de insumo para poder alimentar procesos de planificación estratégica. Para el foro les planteo este interrogante, ¿no? De qué aprendizajes conceptuales o metodológicos rescatarían de la asignatura para aplicar en un proceso de planificación estratégica en su municipio, y si se animan a proponer un ciclo metodológico para su ciudad, que puede ser igual o diferente al que hemos planteado. Les dejo los contactos por si alguien quiere hacer alguna consulta a posteriori. Yo soy director de asuntos municipales, ahí les dejo el mail, el teléfono, bueno, y distintas redes, un canal de YouTube que se llama Ciudades 2030, donde pueden encontrar todo el material de la asignatura, pero a su vez otras ponencias y charlas en distintos ámbitos. Estas son 3 páginas web, una de la Dirección de Asuntos Municipales, donde hay distintas asistencias técnicas a municipios que ofrece las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Esta es la página del proyecto Euroclima que les comenté, y esta es la página de un programa Ciudades 2030. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer ahora. Y bueno, si no hay preguntas, espero que hayan disfrutado de las clases. Nos veremos en otra oportunidad. Que anden bien. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la atención. No, muy claro todo. Bueno, muchas gracias.